Hola, queridos amigos. Me alegra verlos en el canal. Hoy he preparado para ustedes una historia que tocará las fibras más profundas del alma. Una historia sobre cómo un encuentro casual puede cambiar toda una vida. A Santiago Herrera le encantaban esas tardes de otoño, cuando la ciudad se envolvía en una ligera bruma y en el aire olía a hojas húmedas y a lluvia inminente. Tenía 47 años y se había acostumbrado a considerarse un hombre realizado, con los pies bien puestos sobre la tierra. Su propia empresa constructora, un departamento en una zona céntrica, una casa de campo, su esposa Sofía, con quien llevaba 20 años, y su hijo Mateo, que acababa de entrar a la universidad. Todo era el resultado de un trabajo arduo y de decisiones correctas. O eso le parecía. Esa tarde se había quedado en el trabajo más tiempo de lo habitual. Informes de contabilidad, contratos con proveedores, llamadas de clientes insatisfechos, la rutina que le absorbía las fuerzas, pero le proporcionaba un ingreso estable. Cuando el reloj marcó las 7, Santiago finalmente cerró su laptop y decidió que se merecía una buena taza de café. La cafetería, el rincón acogedor, estaba a 2 cuadras de su oficina. Era un pequeño local con sofás desgastados y una mesera mayor, doña Elvira, que parecía trabajar allí desde el principio de los tiempos. Santiago llevaba casi 10 años frecuentando el lugar, y siempre lo recibían como a un viejo amigo. Lo de siempre. ¿Don Santiago?, preguntó doña Elvira apenas cruzó el umbral. Sí, por favor. Y una rebanada de ese pie de manzana, si es que queda. Se acomodó en su mesa favorita junto a la ventana, sacó el celular y comenzó a revisar las noticias. Sofía le había mandado un mensaje: llegaré tarde. A mi mamá se le subió la presión. La cena está en el refri. Santiago suspiró. Su suegra se enfermaba cada vez más seguido, y su esposa pasaba medio día con ella. Era lo correcto y comprensible, pero la casa se sentía cada vez más vacía. No se fijó en la niña de inmediato. Estaba parada en la entrada, moviéndose de un pie a otro, y miraba a través del cristal el mostrador con los postres. Era delgadita, con una chamarra gastada que claramente no era de su talla y el cabello sucio recogido en una coleta desigual. Parecía tener unos 13 o 14 años, aunque los rostros de los niños siempre engañan. Santiago apartó la vista. En la ciudad había muchos niños de la calle, y hacía tiempo que había aprendido a no verlos. Era más fácil que sentir esa incomodidad e impotencia cada vez. Pero la niña no se iba. Seguía ahí, con la nariz pegada al cristal, y en su postura había tanta hambre melancólica que el corazón de Santiago, en contra de su voluntad, se encogió. Se acordó de sí mismo a los 12 años. Su madre en ese entonces tenía 3 trabajos. Su padre se había ido con otra mujer mucho tiempo atrás, y él, Santi, deambulaba por las calles durante horas después de la escuela porque era insoportable llegar a un departamento vacío. A veces, unas señoras amables en las fondas le daban de comer gratis, y esos momentos le parecían la felicidad absoluta. Doña Elvira la llamó. Dígale que pase. A esa niña de la entrada. La mesera se acercó a la puerta y le dijo algo. La niña se sobresaltó, como un animalito asustado listo para huir, pero luego entró con cautela. Siéntate, Santiago le indicó la silla de enfrente. ¿Tienes hambre? Ella asintió en silencio. Tenía los ojos grises, recelosos, con ojeras oscuras por la falta de sueño. Doña Elvira, tráenos una sopa de tortilla, unas enchiladas con puré y una horchata, y el pan dulce que tenga. La niña no dijo una palabra. Se sentó con la cabeza gacha, observando sus manos, rojas y con las uñas rotas. Santiago no le hizo preguntas. Por experiencia, sabía que a esos niños no les gustaban los interrogatorios. Estaban acostumbrados a la desconfianza y sabían guardar silencio mejor que los adultos. Cuando trajeron la comida, la niña comió con avidez, pero de una manera muy cuidada. No hacía ruido al masticar, no agarraba la comida con las manos. Se notaba que alguna vez le habían enseñado buenos modales. Eso sorprendió a Santiago. Normalmente, los niños de la calle perdían cualquier noción de decoro después de unos meses viviendo así. Él bebía su café en silencio, revisando su teléfono y observándola de reojo. La niña se comió todo, la sopa, las enchiladas, 3 piezas de pan dulce y 2 vasos de horchata. Luego, se limpió la boca cuidadosamente con una servilleta de papel, la dobló y la puso a un lado de la mesa. Y solo entonces levantó la vista hacia él. Gracias, dijo en voz baja pero muy clara. Es usted una buena persona. Luego se levantó y salió. La puerta se cerró suavemente, la campanita de arriba tintineó y la niña se desvaneció en el crepúsculo de otoño, como si nunca hubiera estado allí. Santiago sonrió, sin saber por qué.
Quizás porque había hecho una pequeña buena acción. Quizás porque recordó su propia infancia y comprendió que, a pesar de todo, había salido adelante. Lo había logrado, se había convertido en quien quería ser. Terminó su café, pagó la cuenta dejando una generosa propina y salió a la calle. La lluvia por fin había comenzado, una llovizna fina, molesta, típica de octubre. Santiago se subió el cuello del abrigo y caminó a paso rápido hacia el estacionamiento. Llegó a casa en media hora. Sofía efectivamente no estaba, y el departamento lo recibió con silencio y oscuridad. Santiago calentó la cena, encendió la televisión, pero no le apetecía ver nada. Sus pensamientos, por alguna razón, volvían a esa niña, a sus ojos recelosos, a la forma en que le había dicho gracias. Normalmente, los niños de la calle agradecen de otra manera, deprisa, lanzando las palabras por encima del hombro mientras ya se alejan corriendo. Pero ésta lo había mirado directamente, como si estuviera memorizando su rostro. Tonterías, se reprendió Santiago. Solo una niña de la calle, como miles que hay. Le di de comer y se acabó. Se dio una ducha. Leyó las noticias y ya se disponía a dormir cuando sonó el teléfono. El número era desconocido. ¿Santiago Herrera?, preguntó una voz masculina y oficial. Sí, soy yo. Le hablamos de la policía. Capitán Morales. Es necesario que venga a la delegación. Urgente. El corazón se le fue a los pies. El primer pensamiento fue para Mateo. Su hijo últimamente se juntaba con un grupo de amigos algo dudoso. Y Santiago llevaba tiempo temiendo problemas. El segundo pensamiento fue para Sofía. Quizás un accidente de camino a casa de su madre. ¿Qué pasó? ¿Mi familia está bien? Su familia está bien. La voz del capitán era monótona, inexpresiva. El asunto concierne a una menor de edad que fue atropellada por un coche hace aproximadamente una hora. Entre sus pertenencias se encontró una tarjeta de presentación suya con la palabra «papá» escrita en el reverso. Santiago se quedó helado con el teléfono en la oreja. Una tarjeta de presentación. Tenía cientos de ellas. Las repartía en cada reunión de negocios. Pero, papá, no tenía ningún sentido. Voy para allá, dijo cuando recuperó la capacidad de hablar. Lo esperamos. El camino a la delegación de policía le tomó 20 minutos. Santiago condujo a toda velocidad, sin prestar atención a los límites. La cabeza le zumbaba con preguntas sin respuesta. Una tarjeta de presentación con la palabra «papá». ¡Qué locura! Solo tenía un hijo, Mateo, de 18 años, un muchacho sano de casi 1,80 m. «Oh no». Sacudió la cabeza, ahuyentando la idea absurda. No tenía otros hijos. Siempre le había sido fiel a Sofía. Casi siempre. Casi. La memoria, servicial, le trajo una imagen que Santiago se había esforzado por esconder en el rincón más profundo de su conciencia todos estos años. Cabello pelirrojo, ojos verdes, una risa que sonaba como el tintineo de una campanilla. Isabela. Ese único y terrible error que había cometido 15 años atrás. Pero eso fue hace mucho, mucho tiempo, y no podía haber consecuencias. No podía o sí. En la delegación olía a humedad y a cigarro viejo. El oficial de guardia condujo a Santiago a una oficina en el segundo piso, donde, detrás de un escritorio, estaba sentado un hombre corpulento de unos 50 años con cara de cansancio y cejas pobladas. Capitán Morales, se presentó sin levantarse. Siéntese, por favor, señor Herrera. Santiago se sentó en una silla dura y entrelazó las manos. Dígame qué pasó. Morales abrió una carpeta que tenía delante. Hoy a las 20:43, en el cruce de la calle de las Flores y la calle Ladrillera, un automóvil marca Toyota atropelló a una niña menor de edad de aproximadamente 13 o 14 años. El conductor no huyó, llamó a una ambulancia. La niña está viva, pero inconsciente. No se le encontraron documentos, solo esto. Le extendió a Santiago una bolsita de plástico transparente. Dentro había una tarjeta de presentación suya, ligeramente arrugada y gastada en los bordes. En el reverso, con letra infantil, estaba escrita una sola palabra: papá. Santiago se quedó mirando la tarjeta, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Conoce a esta niña?, preguntó Morales, observando atentamente su reacción. Yo le di de comer hoy en una cafetería. Tenía hambre y Santiago se calló, sin saber cómo explicarlo. Pero no le di mi tarjeta, y mucho menos escribí nada en ella. ¿Quizás se la robó? No. Mi cartera está conmigo. Y mis tarjetas las guardo en la oficina. En un cajón del escritorio. Tengo muchas. Las reparto por trabajo. Morales asintió, escribiendo algo.
¿Dónde estaba hace 15 años? ¿Señor Herrera? La pregunta sonó como un disparo. Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿15 años? Repitió, tratando de que su voz sonara firme. Trabajando, empezando mi negocio de construcción. ¿Por qué pregunta? Porque la niña tiene aproximadamente 14. Y si ella lo considera su padre, Morales hizo una pausa significativa. Creo que a todos nos vendría bien saber de dónde sacó esa idea. ¿No cree? Santiago exhaló lentamente. Las paredes de la oficina parecían encogerse, acercándose cada vez más. Una voz silenciosa en su cabeza susurraba: el pasado no se puede enterrar. Siempre vuelve. Siempre. Santiago regresó a casa pasada la medianoche. Sofía ya dormía, o fingía hacerlo. Se desvistió en la oscuridad, tratando de no hacer ruido, y se quedó acostado mucho tiempo, mirando el techo. El sueño no llegaba. La tarjeta de presentación con la palabra «papá». ¿De dónde pudo haberla sacado? Repasó mentalmente las últimas semanas, intentando recordar si se le pudo haber caído en algún lugar. Pero incluso si así fuera, ¿por qué la habría recogido precisamente esa niña y por qué habría escrito esa palabra? Una coincidencia. Tenía que ser una coincidencia. Pero Santiago no creía en las coincidencias. 30 años en los negocios le habían enseñado que no existen las casualidades. Detrás de cada evento hay la voluntad de alguien, el cálculo de alguien. Isabela. Cerró los ojos y la memoria, servicial, desplegó ante las escenas de hace 15 años. Entonces tenía 32, y la vida parecía un camino infinito lleno de oportunidades. El negocio apenas comenzaba a dar las primeras ganancias serias. Mateo había cumplido 3 años, y Sofía estaba siempre cansada, irritable, sumergida en la maternidad hasta la coronilla. Para su marido no le quedaban ni fuerzas ni tiempo. Y entonces apareció Isabela. Trabajaba como secretaria en el despacho de abogados con el que Santiago hacía negocios. 25 años, cabello pelirrojo hasta los hombros, ojos verdes con un brillo pícaro y una risa que te hacía sonreír de vuelta. Al principio solo charlaban del tiempo, del trabajo, de tonterías. Luego empezaron a comer juntos. Luego, Santiago se giró de lado, como intentando apartarse de sus propios recuerdos. El romance duró 4 meses. 4 meses de locura que luego no pudo perdonarse. Isabela quería más, quería que dejara a su esposa, que estuvieran juntos. Y él tuvo miedo. Miedo de destruir lo que había construido durante años. Miedo de perder a su hijo. Miedo al que dirán. Cortó todo de manera brusca, cruel. Simplemente dejó de contestar sus llamadas, cambió de despacho de abogados, desapareció de su vida como si nada hubiera pasado. Isabela llamó durante unas semanas más, luego se rindió. Y Santiago se convenció a sí mismo de que todo había terminado, de que había vuelto a su vida correcta y el pasado había quedado en el pasado. ¿Pero y si a Isabela le hubiera nacido un hijo? No, se lo habría dicho. Habría exigido dinero, reconocimiento, lo que fuera. Isabela no era de las mujeres que cargan con su cruz en silencio. O quizás no la conocía en absoluto. Por la mañana, Santiago se despertó agotado, como si no hubiera dormido. Sofía ya estaba en la cocina. El olor a café recién hecho y chilaquiles se extendía por el departamento. «Llegaste tarde anoche», dijo ella, sin volverse. ¿Problemas en el trabajo? Santiago dudó. Mentir habría sido fácil. Lo había hecho 1000 veces. Se quedó en la obra. Cenó con socios. Se atoró en el tráfico. Me llamaron de la policía, dijo en su lugar. Sofía se dio la vuelta. En sus ojos brilló la preocupación. ¿Qué pasó? ¿Mateo? No. Con Mateo todo está bien. Se sentó a la mesa, rodeando la taza de café con las manos. Hay una niña. La atropelló un coche anoche. Llevaba una tarjeta de presentación mía. ¿Una tarjeta tuya? Sofía frunció el ceño. ¿De dónde? No sé. Le di de comer ayer en una cafetería. Estaba pidiendo limosna en la entrada. Y 1 hora después me llamaron de la policía. No le contó sobre la palabra escrita en el reverso. Todavía no. Sofía se sentó frente a él, mirándolo atentamente. ¿Y ahora qué? Nada. La policía está investigando. La niña está en el hospital. Inconsciente. Pobre criatura. Sofía negó con la cabeza. ¿Cuántos andan ahora por las calles? Qué bueno que le diste de comer. Santiago asintió, desviando la mirada. Se sentía avergonzado por lo que no decía, por la mentira de omisión, pero no podía, así, durante el desayuno, decirle a su esposa: «Sabes, hace 15 años te engañé,
Y es posible que tenga una hija de la que no sabía nada. El teléfono sonó a las 9:30. Era el capitán Morales. Señor Herrera. La niña ha recuperado el conocimiento. Venga al hospital. El Hospital General estaba en las afueras de la ciudad, un edificio antiguo con la fachada desconchada y un estacionamiento siempre lleno. Santiago encontró un lugar con dificultad y se dirigió casi corriendo a la entrada principal. Morales lo esperaba en el vestíbulo, igual de corpulento y cansado, con una libreta en la mano. Dijo su nombre, dijo sin preámbulos. Dice que se llama Dani. No recuerda su apellido. Asegura que tiene amnesia por el golpe. ¿Amnesia? Santiago frunció el ceño. ¿Es posible? Los médicos dicen que sí. Conmoción cerebral. Estrés. La memoria puede volver en unos días o semanas. O puede no volver nunca. Subieron al tercer piso, al área de pediatría. En la habitación había 4 camas, pero solo una estaba ocupada, la que estaba junto a la ventana. La niña estaba sentada, apoyada en unas almohadas, y miraba la lluvia a través del cristal. Santiago la reconoció de inmediato, la misma de la cafetería. Solo que ahora su cabello estaba limpio, seguramente lo habían lavado las enfermeras, y vio que no era simplemente oscuro, sino que tenía un reflejo rojizo, como el de Isabela. El corazón le dio un vuelco. «Hola, Dani», dijo Morales, acercándose a la cama. «Este es el señor Santiago Herrera. ¿Lo reconoces?» La niña giró lentamente la mirada hacia Santiago. En sus ojos grises no había miedo ni alegría, solo una extraña y pensativa seriedad, impropia de su edad. «Sí», dijo en voz baja. «Él me dio de comer ayer». «¿Y no lo conoces de nada más?» Una pausa larga, tensa. «No», respondió finalmente Dani. «No lo conozco». «Entonces, ¿de dónde sacaste su tarjeta de presentación?» Morales sacó la bolsita con la tarjeta, con la palabra «papá» escrita. Dani miró la tarjeta, luego a Santiago, y algo brilló en su mirada. Demasiado rápido para entenderlo. «No me acuerdo», dijo. «No me acuerdo de nada». Morales suspiró. «Está bien, descansa por ahora. Ya hablaremos más tarde». Salieron al pasillo. Santiago se apoyó en la pared, sintiendo cómo le temblaban las rodillas. «¿Qué opina?», preguntó. «Opino que la niña miente», respondió Morales con calma. «La amnesia es algo muy conveniente. Permite no responder a preguntas incómodas». «Pero, ¿por qué mentiría?». «Eso es lo que quiero averiguar». El capitán miró fijamente a Santiago. «Escuche, no llevo un año en esto. Veo que usted no está contando todo. Y le conviene decirme la verdad. Toda la verdad». Santiago guardó silencio. Sus pensamientos revoloteaban como pájaros asustados en una jaula. «Hace 15 años», comenzó y se detuvo. «Sí, hace 15 años tuve una aventura. Corta, de solo unos meses. Se llamaba Isabela Campos. Yo terminé la relación y no la volví a ver». Morales asintió, tomando notas en su libreta. «¿Y cree que esta niña podría ser su hija?». «No lo sé. Isabela no me dijo nada, pero la edad coincide». Y, dudó. «La niña tiene el cabello con reflejos rojizos. Como ella». «¿Y los ojos?». «Los ojos de Isabela eran verdes, los de la niña son grises. Como los míos». El capitán cerró la libreta. «Haremos una prueba de ADN. Eso resolverá el asunto de una vez por todas». Santiago asintió. Entendía que era lo razonable, lo correcto, lo necesario, pero en algún lugar muy adentro se agitaba el miedo. No el miedo a descubrir que Dani era su hija, el miedo a lo que vendría después. ¿Cómo decírselo a Sofía? ¿Cómo explicarle a Mateo que posiblemente tenía una hermana? ¿Cómo seguir viviendo si toda su vida correcta, construida ladrillo a ladrillo, se derrumbaba de la noche a la mañana? Salió del hospital y se quedó sentado en el coche un buen rato, sin arrancar el motor. La lluvia golpeaba el techo, escurriendo por el parabrisas en hilos grises. Y en ese torrente turbio, a Santiago le pareció ver el rostro de Isabela, su sonrisa burlona, sus palabras de despedida. «Te arrepentirás, Santi, un día te arrepentirás mucho». En ese momento no le dio importancia. Lo tomó como una rabieta de mujer. Pero, ¿y si ella se refería a algo completamente diferente? El teléfono volvió a sonar. El número era desconocido, pero no era el de Morales. «Diga, Santiago Herrera». Una voz de mujer, ronca, quebrada. «No nos conocemos, pero necesitamos hablar. Es sobre su hija». Santiago se quedó helado. «¿Quién es usted?». «Me llamo Laura. Laura Cárdenas. Fui amiga de Isabela. Y sé lo que usted no sabe».
algo que lo cambiará todo. Acordaron encontrarse en el Parque México, junto a la Fuente Vieja, un lugar lo suficientemente concurrido para sentirse seguros, pero lo bastante tranquilo para hablar. Santiago llegó media hora antes y se sentó en una banca, observando a los transeúntes e intentando adivinar cuál de las mujeres sería Laura Cárdenas. Apareció puntualmente a la hora acordada, una mujer bajita, delgada, de unos 50 años. Cabello canoso recogido en un moño descuidado. En su rostro, rastros de una belleza pasada, borrados por el tiempo y, a juzgar por las ojeras, por las noches de insomnio. ¿Santiago Herrera? Él se levantó. Sí. ¿Usted es Laura? Ella asintió y se sentó a su lado, sin extender la mano para saludar. Gracias por venir. Entiendo lo extraño que debe parecer esto. Una llamada de una desconocida hablando de su hija. Usted dijo que conocía a Isabela. La conocía. Laura sacó un paquete de cigarros de su bolso y encendió uno. Éramos amigas desde la universidad. Yo estuve a su lado cuando todo pasó. ¿Qué pasó? Laura soltó una bocanada de humo y miró a lo lejos durante un largo rato. ¿Sabe que Isabela murió? Santiago sintió que la tierra se movía bajo sus pies. No, logró articular. ¿Cuándo? Hace 3 meses. Cáncer. Estuvo enferma 2 años. Pero no se lo dijo a nadie hasta que ya estaba muy mal. Hace 3 meses. Santiago intentó recordar qué estaba haciendo hace 3 meses. Lo de siempre. Las preocupaciones habituales. Firmando contratos. Yendo a la casa de campo. Discutiendo con los proveedores. Y en algún lugar. Mientras tanto, moría la mujer a la que una vez amó. O creyó amar. ¿Y la niña? Preguntó. Dani. Laura dio una calada al cigarro. Dani es hija de Isabela. Tiene 14 años. Y sí, señor Herrera, también es su hija. Isabela ya estaba embarazada cuando usted la dejó. La palabra, dejó, le arañó como lija, pero no había nada que objetar. ¿Por qué no me lo dijo? Porque usted no quería escuchar. En la voz de Laura se notaba la amargura. Le llamó. ¿Recuerda? Le llamó durante semanas. Y usted no contestaba el teléfono. Santiago guardó silencio. Lo recordaba. Recordaba cómo rechazaba las llamadas, cómo cambió de número, cómo hizo todo lo posible para que Isabela desapareciera de su vida. Quería decirle lo del bebé, continuó Laura, pero luego decidió que usted no merecía saberlo, que ella podría sola. Y lo logró, como pudo. Laura apagó el cigarro en el borde de la banca. Trabajó, crió a Dani, se negó todo a sí misma. La niña creció inteligente, talentosa. Isabela estaba orgullosa de ella. ¿Y el padre? ¿Dani sabía quién era su padre? Sabía. Isabela se lo contó hace unos años. Le enseñaba sus fotos de internet. Usted ahora es un hombre importante. Señor Herrera. Escriben artículos sobre usted. Santiago recordó una entrevista en una revista de negocios. Publicaciones sobre su empresa. Fotos en eventos de caridad. Nunca pensó que alguien las estaría mirando con un propósito completamente diferente. Cuando Isabela murió, continuó Laura. Iban a mandar a Dani a un orfanato. No tiene parientes cercanos. Y el padre no está reconocido oficialmente. Intenté obtener la custodia, pero me la negaron por la edad, la salud, la situación económica. Y entonces Dani se escapó. ¿Se escapó? Sí. Una semana antes de que se la llevaran. Dejó una nota diciendo que encontraría a su padre por su cuenta. Santiago se frotó las sienes. La cabeza le zumbaba por tanta información. Pero, ¿cómo me encontró? ¿De dónde sacó mi tarjeta? Laura sonrió con tristeza, con un regusto amargo. La tarjeta la tomó de mis cosas. Isabela la guardó todos estos años. Lo único que le quedaba de usted. Después del funeral, me llevé una caja con sus pertenencias. Y Dani, al parecer, rebuscó en ella antes de escapar. ¿Y la palabra, papá? Eso lo escribió Isabela hace mucho, cuando Dani era pequeña. Quería mostrársela algún día. Decirle, mira, esta es la tarjeta de tu padre, pero nunca se atrevió. Santiago cerró los ojos. La historia encajaba, formando una imagen completa, terrible, despiadada, pero lógica. La mujer a la que había abandonado había dado a luz a su hija, la crió sola, enfermó, murió, y la niña quedó huérfana y se fue a buscar a un padre que no sabía de su existencia o no quería saber. ¿Y ahora qué? Preguntó, abriendo los ojos. Eso le toca decidirlo a usted, señor Herrera. Laura se levantó, ajustándose el impermeable. Dani está en el hospital. Necesita un hogar. Puede reconocerla. Llevársela con usted.
convertirse en el padre que nunca tuvo. O puede volver a huir. Usted está acostumbrado. Las últimas palabras lo golpearon con fuerza. Santiago quiso replicar, pero Laura ya se alejaba con un paso rápido y nervioso. Sin mirar atrás. Se quedó sentado en la banca, viendo cómo el viento arrastraba las hojas caídas por el asfalto. Santiago regresó a casa al anochecer. Sofía lo recibió en la entrada. Pálida, con los ojos enrojecidos. Tenemos que hablar, dijo ella antes de que él pudiera quitarse el abrigo. ¿Qué pasó? Me llamó el capitán Morales. Me preguntó por una tal Isabela Campos. La voz de Sofía temblaba. ¿Quién es ella? ¿Santiago? Santiago sintió que algo se rompía dentro de él. El momento de las confesiones había llegado antes de lo que pensaba. Vamos a sentarnos, dijo en voz baja. Pasaron a la sala. Sofía se sentó en el sofá, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Se veía tan pequeña, tan frágil, nada parecida a la mujer fuerte y segura que había conocido durante 20 años. Hace 15 años, comenzó Santiago, tuve una aventura. Corta, tonta, sin importancia. La terminé y nunca te lo dije porque no quería hacerte daño. Sofía guardaba silencio. Su rostro era inexpresivo, como una máscara. No sabía que estaba embarazada. Te lo juro. Sofía. No lo sabía. Ella no me lo dijo. Y yo no le di la oportunidad de decirlo. ¿Y esa niña? La voz de Sofía apenas era un susurro. La de la policía. Es posible que sea mi hija. Haremos una prueba de ADN, pero estoy casi seguro de que sí. Silencio. Largo. Pesado. Como una piedra en el pecho. 20 años, dijo finalmente Sofía. 20 años creyendo que te conocía, que éramos una familia, que no teníamos secretos. Sofía, no me toques. Se apartó bruscamente cuando él intentó acercarse. Simplemente no me toques. Se levantó y salió de la habitación. Santiago escuchó cómo se cerraba la puerta del dormitorio, cómo giraba la llave en la cerradura, y comprendió que ya no había nada que pudiera arreglar. Se quedó sentado en la sala hasta bien entrada la noche, escuchando el silencio de la casa vacía. Afuera brillaban las luces de la ciudad, indiferentes, frías. En algún lugar de allí, en una habitación de hospital, yacía una niña que posiblemente era su hija. Una niña que había perdido a su madre y buscaba a su padre. Una niña que lo había mirado con ojos grises y le había dicho, «Es usted una buena persona». ¿Y él? ¿Qué clase de persona era en realidad? El teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. «Papá, ¿estás en casa? Llego mañana. Te extraño». Santiago miró la pantalla durante un largo rato. Mañana llegaría su hijo. Mañana tendría que explicarle que tenía una hermana. Mañana dejó el teléfono y cerró los ojos. El mañana llegaría demasiado pronto. La mañana comenzó con un silencio pesado, opresivo. Sofía no había salido del dormitorio. Santiago la oía moverse detrás de la puerta cerrada, pero no se atrevía a tocar. Las palabras que podría decirle parecían vacías y patéticas. Preparó café, se lo bebió de pie junto a la ventana, mirando el cielo gris de otoño. En su cabeza daban vueltas fragmentos de la conversación de ayer con Laura. Algo no lo dejaba en paz, algún detalle que no podía atrapar. El timbre sonó cerca de las 10. En el umbral estaba Mateo, alto, de hombros anchos, con una mochila al hombro y una sonrisa en el rostro. «Hola, pa». Entró al recibidor. Abrazó a su padre. «Decidí venir antes». «¿Está mamá en casa?» «En casa». Santiago retrocedió, evitando la mirada de su hijo. «Mateo, tenemos que hablar». La sonrisa se borró lentamente del rostro del muchacho. «¿Qué pasó? ¿Tú y mamá pelearon?» «No exactamente». «Bueno, sí, pero es complicado. Vamos a la cocina». Se sentaron a la mesa, uno frente al otro. Mateo lo miraba con recelo, esperando lo peor. Santiago sabía que tenía que hablar, pero las palabras se le atoraban en la garganta. «Hace muchos años», comenzó finalmente. «Antes de que nacieras no. Cuando tenías 3 años. Cometí un error grave. Papá, me estás asustando. Tuve una aventura con otra mujer». Santiago se obligó a mirar a su hijo a los ojos. «Duró unos meses. Luego terminé todo. Pensé que había quedado en el pasado. Pero resulta que, se cayó». Mateo estaba inmóvil. Solo los músculos de su mandíbula se tensaban. «Resulta que tuvo una hija. Mi hija. Ahora tiene 14 años». Silencio. Mateo se reclinó lentamente en la silla, frotándose la cara con las manos. «O sea que tengo una hermana». «Sí,
Posiblemente. Aún estamos haciendo la prueba. Pero, ¿y lo supiste todo este tiempo? No. Santiago se inclinó hacia adelante. Te lo juro. Me enteré apenas ayer. Su madre murió hace 3 meses. Y la niña se escapó de la tutela. Es una larga historia. Mateo guardaba silencio. Su rostro era impenetrable. Y Santiago no podía saber qué pasaba por su mente. Ira, decepción, desprecio. ¿Mamá lo sabe? Preguntó finalmente Mateo. Sí, se enteró ayer. No quiere hablar conmigo. No me extraña. La palabra sonó seca, distante. Mateo se levantó de la mesa. Necesito pensar. Mateo, papá, solo dame tiempo. Sí, salió de la cocina. Santiago escuchó cómo se abría y cerraba la puerta de entrada. Su hijo se había ido sin siquiera despedirse de su madre. Al mediodía llamó Morales. Señor Herrera, los resultados de la prueba estarán en 3 días. Pero quería informarle de otra cosa. Investigamos a Laura Cárdenas. ¿Y qué? Un personaje interesante. Hace 10 años fue juzgada por fraude. Le sacaba dinero a hombres solos, presentándose como pariente lejana o vieja conocida. Le dieron sentencia condicional. Santiago sintió un escalofrío. ¿Cree que está mintiendo? ¿Que todo esto es una especie de estafa? Aún no lo sé, pero le aconsejo que tenga cuidado. Y otra cosa, la niña se niega a hablar de nuevo. Se sienta en la habitación y no dice nada. Los médicos están preocupados. Después de la conversación, Santiago se quedó sentado un largo rato, inmóvil, con la mirada perdida. Los pensamientos se enredaban, se superponían. Si Laura era una estafadora, ¿significaba que toda la historia era inventada? ¿Pero para qué? ¿Qué quería conseguir? Dinero. La respuesta era obvia. Él era un empresario exitoso. Su fortuna no era un secreto. Si lo convencía de que la niña era su hija, podría exigir pensión alimenticia, una compensación, cualquier cosa. Pero la tarjeta con la palabra, papá, la letra. Eso se podía analizar. Agarró el teléfono y marcó el número de Morales. Capitán, ¿se puede hacer un peritaje grafológico? ¿Comparar la letra de la tarjeta con la de Isabela Campos? Ya lo había pensado. El problema es que necesitamos muestras de la letra de la difunta. ¿No sabe si se conservan algunos de sus escritos? Laura mencionó una caja con las cosas de Isabela. Quizás haya cartas o documentos. Buena idea. Me pondré en contacto con ella. Santiago colgó y de repente sintió un extraño alivio. Si era una estafa, significaba que no tenía una hija, que su culpa no era tan grande. Significaba que podía arreglarlo todo, explicarle a Sofía que lo habían engañado, que era víctima de estafadores. Pero en el fondo de su alma, sabía que aunque Dani no fuera su hija, la infidelidad había existido. Esa verdad no se podía esconder. Por la tarde, Santiago decidió ir al hospital. No sabía para qué. Quizás quería ver a Dani con otros ojos. Ver en ella a una estafadora. A una actriz interpretando un papel. Eso sería más fácil que aceptar la verdad. La niña estaba sentada en la cama en la misma postura, apoyada en las almohadas, mirando por la ventana. Al oír sus pasos, se volvió, y Santiago volvió a ver esos ojos grises, tan parecidos a los suyos. Hola, dijo, deteniéndose en la puerta. Dani no respondió, solo lo miró con atención, estudiándolo. ¿Puedo pasar? Un asentimiento apenas perceptible. Santiago se sentó en la silla junto a la cama. Durante un rato, guardaron silencio. Un hombre adulto y una adolescente, separados por un abismo de años y desconfianza. Hablé con Laura, dijo finalmente Santiago. Me contó sobre tu mamá. Algo tembló en el rostro de Dani, muy levemente, como una onda en el agua. Lo sé, respondió en voz baja. Tía Laura me llamó. Me dijo que se habían visto. Santiago frunció el ceño. ¿Tienes teléfono? No. Llamó al teléfono de la enfermera. Extraño. Morales había dicho que la niña no hablaba y no se comunicaba con nadie. Y resulta que habla con Laura. ¿Por qué no se lo dijeron al capitán? Dani, Santiago se inclinó hacia adelante. Quiero hacerte una pregunta. Y es muy importante que me respondas con la verdad. La niña se tensó. ¿Qué pregunta? ¿Realmente perdiste la memoria? ¿O, dudó, buscando las palabras? ¿O simplemente te conviene decir eso? Una larga pausa. Dani se volvió hacia la ventana. Y Santiago vio cómo le temblaban los hombros. ¿Usted me creería? Preguntó apenas audible. Si le contara todo, ¿me creería? Inténtalo. Ella guardó silencio. Luego, se volvió lentamente hacia él,
y Santiago vio que por sus mejillas corrían lágrimas, silenciosas, amargas. Mamá decía que usted era una buena persona, susurró Dani. Decía que solo tuvo miedo en ese entonces, que no estaba preparado. Yo le creí. Lo busqué porque ya no me quedaba nadie. Y ahora, sollozó y se dio la vuelta. Ahora no sé en qué creer. Tía Laura dice una cosa, usted piensa otra. La policía hace preguntas. Yo solo quiero que todo esto se acabe. Santiago sintió que algo se le oprimía en el pecho. Frente a él no estaba sentada una estafadora ni una actriz, sino simplemente una niña asustada que lo había perdido todo. O quizás así es como debía verse una buena estafa. No lo sabía, no podía entenderlo, y esa incertidumbre le provocaba un malestar físico. Cuéntame de tu mamá, y le pidió de repente. ¿Cómo era? Dani se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Era cálida. Siempre olía a pan recién horneado cuando estaba en casa. Trabajaba mucho, pero por las noches veíamos películas juntos. Viejas, de la época de oro. Le encantaba a nosotros los pobres. Santiago se estremeció. A Isabela realmente le encantaba esa película. La habían visto juntos en su pequeño departamento, en un sofá hundido. Se sabía todos los diálogos de memoria. ¿Coincidencia? O Laura podría haberle contado esos detalles a Dani. Guardaba una foto suya, continuó Dani, en un álbum, en la última página. Usted está joven ahí, con un traje claro. En el reverso dice, la primavera que nunca fue. El corazón de Santiago se detuvo por un instante. Recordaba esa foto. Isabela la había tomado escondidas en una fiesta de la empresa. Él incluso había bromeado diciendo que parecía un vendedor de helados. La primavera que nunca fue. De esa inscripción no podía saberlo Laura. No podía saberlo, porque esas eran las palabras que Isabela le había susurrado en su última noche, antes de que él se fuera para siempre. Dani, la voz de Santiago se quebró. ¿Dónde está ese álbum ahora? Con tía Laura. En la caja con las cosas de mamá. La niña levantó hacia él sus ojos enrojecidos. ¿Por qué pregunta? Porque, exhaló lentamente. Estoy empezando a creer. Al día siguiente, Santiago llegó a la delegación de policía por la mañana. Morales lo recibió con el ceño fruncido y un gesto lo invitó a su oficina. Tengo noticias, dijo el capitán, cerrando la puerta, y no le van a gustar. Lo escucho. Laura Cárdenas se negó a entregar la caja con las pertenencias de la difunta. Dijo que son objetos personales y que no está obligada a dárselos a la policía sin una orden judicial. Y para una orden necesitamos motivos que aún no tenemos. Santiago apretó los puños. Está ocultando algo. Es obvio. Morales se reclinó en la silla. Pero eso no es todo. Revisamos las grabaciones de las cámaras de seguridad cerca del hospital. Ayer por la tarde, aproximadamente una hora antes de su visita, Laura Cárdenas fue a ver a la niña. ¿Estuvo en el hospital? Sí. Pasó unos 20 minutos con Dani. Las enfermeras la dejaron pasar como pariente. Se presentó como su tía. Santiago recordó las palabras de Dani. Tía Laura me llamó. Resulta que no solo llamó, fue personalmente, y no dijo ni una palabra de eso ni a la policía ni a él. ¿Qué es lo que quieren? Se preguntó. Más para sí mismo que para Morales. Eso es lo que intento averiguar. El capitán sacó una carpeta y la puso sobre el escritorio. Investigué más a fondo. Isabela Campos realmente existió. Realmente trabajó en ese despacho de abogados hace 15 años. Y realmente murió de cáncer hace 3 meses. Todo se confirma con documentos. Entonces no es una estafa. No exactamente. Morales abrió la carpeta. Isabela sí tuvo una hija hace 14 años. La niña se llama Daniela. En el acta de nacimiento, en la casilla del padre, hay una línea. Todo coincide. Pero aquí viene lo interesante. Sacó una hoja de papel y se la pasó a Santiago. Este es un estado de cuenta bancario de Isabela Campos del último año de su vida. Fíjese en las transferencias regulares. Santiago examinó las cifras. Cada mes, a la cuenta de Isabela llegaba la misma cantidad, 50,000 pesos. El remitente, L. Cárdenas, emprendedora. Laura le pagaba o la mantenía. 50,000 pesos al mes es un buen dinero para alguien con antecedentes por fraude y, según sus propias palabras, una mala situación económica. ¿De dónde saca tanto dinero? Esa, señor Herrera, es la pregunta principal. Morales tomó el papel de vuelta. Verifiqué sus finanzas. Ingresos oficiales casi no tiene, una pequeña pensión, trabajos esporádicos.
pero vive en un departamento de 2 recámaras en una buena zona y conduce un coche que cuesta lo que yo gano en un año. Tiene un patrocinador, quizás, o una fuente de ingresos que no conocemos. El capitán tamborileó los dedos sobre la mesa. Hay algo más. ¿Recuerda que preguntó dónde estuvo la niña estos 2 meses después de escaparse? Santiago se tensó. Encontramos una parte. Interrogamos a los vecinos de Laura Cárdenas. Una señora mayor afirma haber visto a una adolescente viviendo con Laura durante el último mes y medio. Delgadita, de cabello oscuro, callada. Dani vivía con ella. Parece que sí. Aunque Laura jura que vio a la niña por primera vez después del accidente. Morales sonrió con ironía. Miente y ni siquiera se esfuerza mucho por ocultarlo. Santiago se levantó. Caminó por la oficina. El cuadro se volvía cada vez más extraño. Laura mantenía a Isabela. Acogió a Dani después de su huida y ahora los había puesto en contacto a él y a la niña. ¿Para qué? ¿Qué ganaba con todo esto? Necesito hablar con ella, dijo. Directamente. No se lo aconsejo si va solo, negó con la cabeza Morales. Es una estafadora experimentada. Lo va a enredar. Posiblemente. Pero si quiere algo de mí, dinero, reconocimiento, lo que sea, es más probable que me lo diga a mí que a la policía. El capitán guardó silencio un momento y luego asintió. De acuerdo. Pero tenga cuidado y manténgame informado. Laura aceptó reunirse con una facilidad inesperada, como si esperara su llamada. Propuso el mismo lugar, el mismo parque, la misma fuente. Santiago llegó primero, se sentó en la banca, sacó el teléfono, fingiendo leer las noticias. En realidad, estaba pensando en una estrategia para la conversación. ¿Cómo hacerla confesar? ¿Cómo entender qué buscaba? Laura apareció 10 minutos después, con el mismo impermeable gastado y un cigarro en los labios. Me alegra que haya llamado, dijo, sentándose a su lado. Lo esperaba. ¿Me esperaba? Claro. Usted es un hombre inteligente, señor Herrera. Debió darse cuenta de que una sola conversación no era suficiente. Dio una calada. Soltó el humo. Haga sus preguntas. Le responderé. De acuerdo. Santiago se volvió hacia ella. ¿Por qué le pagaba a Isabela 50,000 pesos al mes? Laura no se inmutó. Solo entrecerró un poco los ojos. Evaluándolo. La policía ha hecho su trabajo. Ya veo. Bueno. No hay nada que ocultar. Ayudaba a una amiga. Estaba enferma. No podía trabajar. Alguien tenía que hacerlo. ¿Con qué dinero? Con el mío. Usted no tiene ese dinero. Lo investigué. Laura se rió. Una risa seca. Sin alegría. Lo investigó. Claro. La gente rica siempre lo investiga todo. Apagó el cigarro. Está bien. Se lo contaré. Solo tenga en cuenta que esta historia no le va a gustar. Santiago esperó en silencio. El dinero era suyo. Señor Herrera. O más bien, de su empresa. ¿Qué? Hace 13 años. Isabela lo demandó. Exigía el reconocimiento de paternidad y una pensión alimenticia. ¿Lo sabía? Santiago se quedó helado. No. No lo sabía. Hace 13 años. Fue una época de crecimiento explosivo para la empresa. Trabajaba 20 horas al día. No tenía tiempo para nada más. Perdió el juicio, continuó Laura. En ausencia, porque no se presentó. Lo reconocieron como padre, le fijaron una pensión, pero usted no tenía intención de pagar, así que contrató a buenos abogados que alargaron el proceso. Apelaciones, recursos, vicios de procedimiento. Isabela no pudo seguir luchando. No tenía dinero para abogados. Yo no sabía nada de esto, logró decir Santiago. Lo juro. No lo sabía. Claro que no sabía. En la voz de Laura sonaba el sarcasmo. Los de su clase nunca saben. Tienen gente que les resuelve los problemas. Y ustedes se mantienen limpios. Santiago recordó. Hace 13 años. Sus asuntos legales los llevaba don Gregorio Ramírez. Un viejo socio de su padre. Un hombre duro. Sin escrúpulos. Que resolvía las cosas sin dar demasiadas explicaciones. Murió hace 5 años, llevándose sus secretos a la tumba. Pero Isabela no se rindió, continuó Laura. Contrató a un detective privado. Él descubrió que sus abogados habían sobornado al juez. Era ilegal, e Isabela podría haber armado un escándalo. Pero en lugar de eso, fue con su socio y le hizo una propuesta. Ella se quedaba callada, y ustedes pagaban. No como pensión alimenticia, sino como una ayuda caritativa, a través de un tercero. A través de mí. Santiago estaba inmóvil, procesando lo que oía. 13 años.
Durante 13 años su empresa le había estado pagando a la mujer que él intentaba olvidar. Y no sabía nada. ¿Por qué no vino a mí directamente? Porque lo odiaba. Laura lo dijo con calma, como constatando un hecho. No quería verlo, ni hablar con usted. Solo quería una cosa, que usted participara de alguna manera en la vida de su hija, aunque fuera con dinero. ¿Y Dani lo sabía? No. Isabela le dijo que trabajaba desde casa. La niña no sospechaba de dónde venía el dinero. Y después de la muerte de Isabela, los pagos se detuvieron. Sí, el acuerdo estaba a su nombre. Cuando murió, todo terminó. Santiago se frotó las sienes. La historia se complicaba cada vez más. Entonces, ¿por qué me trajo a Dani? ¿Por qué montó todo esto? Laura guardó silencio, mirando a lo lejos. Porque Isabela me lo pidió, dijo finalmente. Antes de morir, sabía que la niña se quedaría sola, que el orfanato la destruiría. Y me hizo prometer que encontraría la manera de devolverle a Dani a su padre. ¿Devolverla? Si ni siquiera sabía que existía. ¿Y de quién es la culpa? Laura se volvió bruscamente hacia él. Usted abandonó a su madre. Ignoró el juicio. Su gente compró el silencio para evitar el problema. Y ahora se sorprende de que su hija haya crecido sin usted. Santiago abrió la boca para replicar. Pero las palabras se le atoraron. ¿Qué podía decir? ¿Que no era culpable? ¿Que no sabía? Era verdad y mentira al mismo tiempo. No sabía porque no había querido saber. Porque era más fácil cerrar los ojos y vivir su vida correcta. ¿Qué quiere de mí? Preguntó en voz baja. Yo. Laura se levantó de la banca. Yo no quiero nada. Cumplí mi promesa. Le traje a Dani. El resto es asunto suyo. Llévesela. Dele un hogar. Conviértase en padre. O dele la espalda de nuevo. Usted está acostumbrado. Se alejó, pero se detuvo a los pocos pasos. Ah, y una cosa más. Los resultados de la prueba llegarán pasado mañana, pero usted ya sabe lo que dirán. Es su hija, señor Herrera. Lo único que queda de la mujer que una vez amó. No pierda la oportunidad de arreglar las cosas. Y se fue, dejando a Santiago a solas con una verdad que era más terrible que cualquier mentira. Santiago regresó a casa en el crepúsculo. Por primera vez en 3 días, vio luz en las ventanas de la cocina. Sofía había salido del dormitorio. Estaba junto a la estufa, revolviendo algo en una olla. No se volvió cuando él entró, pero por la tensión en su espalda, se notaba que sabía que estaba allí. Sofía. Siéntate, dijo ella con voz neutra. La cena casi está lista. Él se sentó a la mesa, sin saber qué hacer con las manos. Sofía sirvió la sopa en silencio. Puso el pan en la mesa y se sentó enfrente. Come. Sofía. Tenemos que hablar. Lo sé. Levantó la vista hacia él, y Santiago vio en sus ojos no ira, sino algo diferente, cansancio, resolución. Primero come, luego hablamos. Comieron en silencio. La sopa estaba deliciosa, de tortilla, con un toque de epazote, como le gustaba a Santiago. De repente pensó que incluso ahora, cuando su matrimonio se resquebrajaba, Sofía preparaba sus platillos favoritos. 20 años de costumbre, 20 años de un cuidado que él había dado por sentado. Cuando los platos estuvieron vacíos, Sofía apartó la vajilla y cruzó las manos sobre la mesa. Lo he pensado todo, dijo. Llevo 3 días pensando, llorando, enfadada. Quise irme a casa de mi madre y no volver nunca. Lo entiendo. No me interrumpas. Su voz era firme. Déjame hablar. Santiago se calló. Me traicionaste, Santiago. Hace 15 años traicionaste a nuestra familia. Y luego mentiste cada día, cada año. Callaste, sonreíste, fingiste que todo estaba bien. No sé si podré perdonar eso. Sinceramente, no lo sé. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Pero hay una niña que perdió a su madre y no tiene la culpa de que su padre sea un cobarde. La palabra lo golpeó dolorosamente, pero Santiago no replicó. Se lo merecía. Quiero verla, dijo Sofía. Ah, esa Dani. Quiero mirarla a los ojos y entender qué clase de persona es. ¿Para qué? Porque si te la traes a casa, y lo harás, te conozco, se convertirá en parte de nuestra familia, de mi familia también, y necesito saber a quién metemos en casa. Santiago miraba a su esposa y no la reconocía. ¿Dónde estaba esa mujer frágil que lloraba tras una puerta cerrada? Frente a él estaba otra Sofía, fuerte, decidida, dispuesta a luchar. ¿Tú estás dispuesta a aceptarla? Estoy dispuesta a intentarlo. Sofía se levantó y comenzó a recoger los platos.
pero ten en cuenta que si algo sale mal, si esta historia resulta ser un engaño o si la niña trae problemas a nuestra casa, me iré y me llevaré a Mateo. No es una amenaza, Santiago. Es una condición. Entendido. Bien. Puso los platos en el fregadero y se dio la vuelta. Mañana iremos juntos al hospital. Esa noche, Santiago no pudo dormir. Estaba acostado en el sofá de la sala. Sofía todavía no lo dejaba entrar al dormitorio. Pensaba en la conversación con Laura. Algo le inquietaba, un detalle que se le había escapado. Y de repente, lo entendió. Laura dijo que Dani había vivido con ella 1 mes y medio. Pero en la cafetería, la niña parecía una auténtica vagabunda. Sucia, hambrienta, con ropa rota. Si vivía en una casa normal, ¿por qué se veía como si hubiera estado semanas deambulando por las calles? Agarró el teléfono y marcó el número de Morales. El capitán contestó al tercer timbrazo. Su voz sonaba somnolienta e irritada. Señor Herrera, son las 3 de la mañana. Lo sé. Disculpe. Pero es importante. ¿Verificaron cuándo exactamente se fue Dani de casa de Laura? Una pausa. El sonido de pasos. El susurro de papeles. La vecina dijo que vio a la niña aproximadamente una semana antes del accidente. Después de eso. No. Entonces, Dani se fue de su casa una semana antes de que nos encontráramos en la cafetería. Así parece. ¿Por qué? ¿Por qué se iría si el plan era ponernos en contacto? Morales carraspeó. Buena pregunta. Quizás se arrepintió de participar en el teatro. O se enteró de algo que la asustó. Es posible. Hablaré con ella mañana. Si es que quiere hablar. Y por cierto, los resultados de la prueba de ADN llegaron esta noche. Positivos. La niña es su hija. Oficialmente. Santiago sintió que algo se le encogía en el pecho. Lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que Dani le contó lo de la inscripción en la fotografía. Pero una cosa era sentirlo y otra recibir la confirmación. Gracias, dijo con voz ronca. Hasta mañana. Colgó y se quedó mirando el techo. Una semana en las calles. De ahí la ropa sucia y la mirada hambrienta. Dani se había escapado de Laura y había estado vagando por la ciudad hasta que, casualmente o no, apareció en esa misma cafetería. Pero, ¿por qué se escapó? ¿Qué pasó? Por la mañana llamó Mateo. Papá, llego para la comida. Tenemos que hablar. En su voz no había hostilidad, solo seriedad. Santiago sintió una débil esperanza. De acuerdo. Hijo, te esperamos. Mateo llegó a la 1. Abrazó a su madre con fuerza, como un adulto, y luego se volvió hacia su padre. He pensado mucho, dijo. Estaba enojado contigo. No quería volver a hablarte nunca. Lo entiendo. No, no lo entiendes. Mateo negó con la cabeza. Siempre fuiste un ejemplo para mí, la persona a la que quería parecerme. Y ahora resulta que eres una persona normal, con tus errores y debilidades. Es difícil de aceptar. Santiago guardó silencio. ¿Qué podía decir? Pero luego pensé en otra cosa. Mateo se sentó en el sofá, frotándose la cara con las manos. En esa niña. Tiene 14 años. Es huérfana. Y la única persona de su familia que le queda eres tú. Somos nosotros. Y si le damos la espalda, ¿qué clase de personas seríamos? Sofía se acercó. Se sentó junto a su hijo y le tomó la mano. Hoy vamos al hospital, dijo. Todos juntos. ¿Quieres venir? Mateo guardó silencio un momento y luego asintió. Sí, quiero verla. Santiago les contó sobre la llamada nocturna de Morales, sobre los resultados de la prueba. Sofía escuchó en silencio, solo apretando los labios. Mateo asintió, como si no esperara otra cosa. Entonces es seguro. Es mi hermana, dijo. De acuerdo, vamos a conocerla. En el hospital los recibió Morales, más sombrío que una nube de tormenta. Qué bueno que vinieron, dijo a modo de saludo. La niña habló. Lo contó todo. ¿Todo? ¿Por qué se escapó de Cárdenas? ¿Por qué deambuló por las calles? ¿Y por qué terminó precisamente en esa cafetería? Esa misma noche. Subieron a la habitación. Dani estaba sentada en la cama, envuelta en una manta del hospital. Al ver a las 3 personas desconocidas, se tensó, pero al reconocer a Santiago, se relajó un poco. Hola, Dani, dijo él. Ella es mi esposa, Sofía, y mi hijo, Mateo, tu hermano. La niña paseó la mirada de un rostro a otro. En sus ojos brilló el miedo y la esperanza. Hola, susurró. Sofía se acercó y se sentó en el borde de la cama.
El capitán dijo que quieres contarnos tu historia. Te escuchamos. Danny bajó la vista, jugando con el borde de la manta. Tía Laura es buena. De verdad quería a mi mamá y quería ayudarme. Pero quería dinero. La voz de Danny tembló. Mamá murió. Los pagos se detuvieron. Y tía Laura se había acostumbrado a ese dinero. Dijo que iríamos con mi padre a pedirle ayuda. Que él nos lo debía. ¿Y tú aceptaste? Al principio sí. Quería ver a mi papá. Quería saber cómo era. Mamá me había hablado tanto de él. Danny sollozó. Pero luego entendí que tía Laura no quería que yo viviera con él. Quería que él le pagara a ella. Como antes. Y yo solo sería una herramienta. Un medio de presión. Sofía intercambió una mirada con Santiago. ¿Por eso te escapaste? Sí. Danny levantó sus ojos llorosos. No quería que fuera así. No quería llegar con mi papá como una limosnera. Como una chantajista. Quería que él mismo quisiera conocerme. Que fuera de verdad. ¿Y fingiste ser una niña de la calle? No. Danny negó con la cabeza. Simplemente vivía en la calle, dormía en las entradas de los edificios, comía lo que encontraba. No sabía qué hacer. Y luego vi esa cafetería, papá iba allí todas las tardes, me lo había dicho tía Laura y decidí acercarme. Solo quería verlo de lejos, pero él me vio. Y volvió a sollozar. Me dio de comer sin más, sin saber nada, porque es bueno. Un silencio denso se instaló en la habitación. Santiago sintió un nudo en la garganta. ¿Y el accidente? Preguntó Morales. ¿Cómo pasó? Iba caminando. No sé a dónde. Estaba pensando. No me fijé. ¿Y el coche? ¿No fue a propósito? No. Danny se sobresaltó. Asustada. No quise. Simplemente no vi. Sofía la abrazó. Algo inesperado para todos. Incluso para ella misma. Tranquila. Tranquila. Ya pasó. Te creemos. Danny hundió la cara en su hombro y lloró a gritos. Desconsoladamente. Como lloran los niños cuando ya no pueden guardarse todo dentro. Mateo estaba de pie junto a la puerta, observando la escena. Luego se acercó y le puso una mano en el hombro a su hermana. Hola, dijo en voz baja. Soy Mateo. Mucho gusto. Danny levantó hacia él su rostro bañado en lágrimas y, de repente, sonrió a través del llanto. Hola, susurró. Lo sé. Mamá me enseñó fotos. Santiago los miraba. A su esposa abrazando a una niña ajena. A su hijo llamándola hermana. Y sintió que algo cambiaba dentro de él. Algo que se había roto 15 años atrás comenzaba a sanar. Pero la historia aún no había terminado. Al día siguiente, Santiago fue a ver a Laura. Solo. Sin policía. Sin abogados. Necesitaba cerrar ese capítulo de una vez por todas. Ella abrió la puerta al tercer timbrazo. Se veía envejecida. Demacrada. Como si en esos días hubieran pasado años. Sabía que vendría, dijo, dejándolo pasar. Danny lo contó todo. Sí. Laura fue a la cocina y puso a calentar agua. Sus movimientos eran lentos. Cansados. ¿Va a juzgarme? No. Santiago se sentó a la mesa. Quiero entender. ¿Qué hay que entender? Sonrió con amargura. Dinero. Siempre es el dinero. Viví de esos pagos durante 13 años. Me acostumbré. ¿Y cuando Isabela murió qué iba a hacer? ¿Encontrar trabajo a los 52, con antecedentes? Laura negó con la cabeza. Usted no sabe lo que es eso. Cuando todas las puertas están cerradas, cuando nadie quiere ni siquiera hablar contigo. Se calló, mirando por la ventana. Afuera lloviznaba, una lluvia fina, monótona, interminable. Yo quería a Isabela, dijo en voz baja. La quería de verdad. Era como una hermana para mí. Cuando enfermó, la cuidé. Cuando moría, le sostuve la mano. Y me pidió que cuidara de Danny. Cuidar no significa utilizar. Lo sé. Laura se volvió hacia él. En sus ojos brillaban las lágrimas. Lo sé. Me confundí. Pensé que podría matar 2 pájaros de un tiro, ayudar a la niña y a mí misma. Pero Danny resultó ser más lista que yo. Lo entendió todo antes de que yo pudiera hacer nada. Vivió una semana en la calle por su culpa. La busqué. Laura juntó las manos con desesperación. La busqué todos los días. Llamé a todos los albergues. A los hospitales. Cuando me enteré del accidente, casi me vuelvo loca. Santiago guardó silencio. Veía que no mentía. Al menos no ahora. Veía la desesperación en sus ojos. El cansancio en sus hombros caídos. Frente a él no estaba una estafadora de sangre fría, sino una mujer rota que intentaba sobrevivir y había cometido errores.
¿Qué piensa hacer?, preguntó Laura. ¿Denunciarme a la policía? ¿Por qué? No robé nada. No engañé a nadie. Solo tenía la intención. La intención no es un delito. No siempre. La tetera silbó. Laura sirvió el té en 2 tazas y le puso el azucarero delante a Santiago. Me llevaré a Dani, dijo él. Tramitaré la custodia. Le daré un hogar. Una familia. Todo lo que le fue negado por mi culpa. Bien. Laura asintió. Es lo correcto. Y quiero que desaparezca de su vida. Una pausa. Laura levantó lentamente la vista hacia él. ¿Por completo? Por completo. Ni llamadas. Ni visitas. Ni cartas. Dani debe empezar de cero. Sin recordatorios de lo que ha pasado. Pero yo, Laura se interrumpió. Soy el único vínculo con su madre. Con toda su vida pasada. Tiene las cosas de Isabela. Las fotos. Los álbumes. Con eso es suficiente. Laura guardó un largo silencio. Luego asintió lentamente. De acuerdo. Si así lo quiere. Santiago se levantó. La caja con las cosas de Isabela. Entréguemela. Se la daré a Dani cuando esté preparada. Hoy. Ahora mismo. Laura fue a otra habitación y regresó con una caja de cartón atada con un cordel. Se la extendió a Santiago. Aquí está todo. Cartas, fotos, documentos. Y, dudó. Hay una carta para usted. Isabela la escribió poco antes de morir. Me pidió que se le entregara si Dani lo encontraba. Santiago tomó la caja. Era ligera. Toda la vida de una persona. Contenida en unos pocos kilos de papel y recuerdos. Adiós, Laura. Adiós, señor Herrera. Lo acompañó hasta la puerta. Cuide a la niña. Es buena. Mejor que todos nosotros. Leyó la carta de Isabela por la noche. Sentado solo en la sala. Sofía se había ido a dormir. Mateo había regresado a su residencia universitaria. En la casa reinaba el silencio. Ese silencio especial de la noche tardía. Cuando el mundo se detiene y solo quedas tú y tus pensamientos. Santi, escribía Isabela con una letra temblorosa e irregular. Si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy. Y que Dani te encontró. No sé cómo pasó. No sé qué te contó. Pero quiero que sepas la verdad. Mi verdad. Te odié. Durante muchos años te odié por tu cobardía. Por tu traición. Por haberme sacado de tu vida como un juguete roto. Ese odio me quemaba por dentro. Envenenaba cada uno de mis días. Pero luego nació Dani. La miré a los ojos, tus ojos, y comprendí, el odio no vale la pena. Solo me destruye a mí. Y a ti te da igual. Crié a mi hija sola. Fue difícil. A veces insoportable. Pero ni una sola vez me arrepentí de haberla tenido. Dani es lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo único auténtico. Nunca le hablé mal de ti. Le decía que tuviste miedo. Que no estabas preparado. Es la verdad. Aunque no toda. Quería que ella misma decidiera qué sentir por ti cuando creciera. Cuando te conociera. Ahora es tuya. Santi, cuídala. Quiérela. Dale lo que yo no pude darle. Un padre. Una familia. La seguridad en el mañana. Y una cosa más. Te perdono. No por ti. Sino por mí. Para poder irme libre. Sin cargas en el alma. Te perdono por todo. Sé feliz. Si puedes. Isabela. Santiago se quedó inmóvil, mirando la hoja escrita. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No las notaba. No se las secaba. Por primera vez en muchos años. Lloraba. No de dolor. No de miedo. Sino de algo diferente. Algo que no tenía nombre. A Dani le dieron el alta una semana después. Santiago fue a recogerla por la mañana, solo, como ella se lo había pedido. No quiero que todos me miren, me da pena. Estaba de pie junto a la entrada del hospital con una pequeña mochila, todas sus pertenencias. Al ver a Santiago, sonrió, tímida, insegura. Hola, dijo él. Hola. Subieron al coche. Durante un rato condujeron en silencio. Cada uno pensaba en sus cosas. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente Dani. A casa. Ella guardó silencio, mirando por la ventana. Suena raro. A casa. Hace mucho que no tengo una casa. Ahora la tienes. Santiago se estacionó frente al edificio. Sofía y Mateo esperaban en la entrada. Sofía con un ramo de ásteres de otoño. Mateo con un globo que decía, bienvenida. ¿Es para mí? Dani los miró con los ojos muy abiertos. Para ti. Salió del coche y se detuvo, sin saber qué hacer. Sofía fue la primera en acercarse. Le extendió las flores. Bienvenida a la familia. Dani.
La niña tomó el ramo y lo apretó contra su pecho. Le temblaban los labios. Gracias, susurró. Gracias por todo. Mateo se acercó y le entregó el globo. Mi cuarto está al lado del tuyo. Ahorita está vacío. Pero mamá dijo que tú misma elegirás cómo decorarlo. Es verdad, asintió Sofía. Vamos. Te enseño. Entraron al edificio los cuatro. Santiago iba el último, mirando las espaldas de su esposa. Su hijo y su hija, a la que había encontrado tan tarde y de una manera tan extraña. La historia había comenzado con un encuentro casual en una cafetería, con un plato de sopa y un vaso de horchata, con un «gracias» susurrado y unos ojos grises parecidos a los suyos. Ahora continuaba. Nueva, impredecible, aterradora. Por delante quedaban las dificultades de los trámites, de acostumbrarse unos a otros, las largas conversaciones y las inevitables discusiones. Sofía aún no lo había perdonado del todo. Quizás no lo perdonaría nunca. Mateo necesitaría tiempo para aceptar a su hermana de verdad. Y Dani tendría que aprender a confiar después de todo por lo que había pasado. Pero ahora, en este momento, subiendo las escaleras hacia su departamento, Santiago sentía algo parecido a la paz. No era felicidad. Para la felicidad era demasiado pronto. Simplemente paz y esperanza. La puerta del departamento se abrió. Desde la entrada olía a té de manzana. Sofía lo había horneado por la mañana para crear un ambiente acogedor. Dani cruzó el umbral y se quedó quieta, mirando a su alrededor. Es muy bonito aquí, dijo en voz baja. Ahora este es tu hogar, respondió Santiago, y cerró la puerta detrás de él. Afuera llovía, la misma lluvia de otoño, persistente, pero dentro del departamento hacía calor y había luz. En la cocina, Sofía se reía. Mateo discutía algo con Dani. Ya horno llegaba el aroma del postre. Una tarde normal. Una familia normal. Casi normal. Santiago se quedó de pie junto a la ventana, pensando en lo extraña que es la vida. Un encuentro casual, y todo cambia. Una buena acción, y se abren puertas de cuya existencia no sospechabas. Recordó las palabras de Dani en aquella cafetería. Es usted una buena persona. Entonces no estaba seguro de merecer esas palabras. Ahora, menos aún. Pero sabía una cosa, uno puede llegar a ser una buena persona. No es tarde. Nunca es tarde. Solo hay que quererlo. Y así llega a su fin nuestra historia. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención, por escuchar con el corazón. Espero que este relato haya dejado en su alma algo cálido y luminoso.